Bien, la última vez que estuvimos trabajando, durante varias sesiones, estuvimos desarrollando cosas como circuito RL, energía de un inductor, densidad de energía magnética, si quieren también campo de un solenoide ideal, entre otros conceptos. Lo que quedamos que íbamos a hacer es algunos ejemplos que usen alguna o algunas de estas cosas. Entonces, en eso estábamos. Y vamos a empezar con uno numérico ahí. Les voy a escribir. Y dice un ejemplo. La corriente en un circuito LR alcanza un tercio del valor estacionario en 5 segundos. Y lo que se pregunta es, ¿cuál es el valor de la constante de tiempo inductivo? Lo que denotamos como tau subíndice L. Entonces, si ustedes revisan algunas notas que tengan por ahí o lo que en la memoria también tengan, se van a acordar de que este circuito se está refiriendo a la conexión en serie de una resistencia con un inductor con una fuente de voltaje, y que después de resolver el circuito llegamos a que durante este periodo la corriente como función del tiempo está dada por el voltaje de la batería. Este es como un periodo transitorio entre la resistencia por 1 menos C a la menos T entre tau L, donde este tau L es precisamente la constante de tiempo inductivo. ¿Qué tiene que ver con R y L? Eso revísenlo ustedes, pero es inmediato, ¿no? ¿Quién es tau L? Es un transitorio, porque comentaba yo ahí en el chat que conforme el tiempo aumenta, noten que este término tiende a hacerse cada vez más pequeño, hasta que se hace despreciable comparado con 1, y entonces cuando el tiempo avanza, la corriente va a tender al valor de 0 entre R. Es decir, es como si ya no existiera, porque recuerden que la FEM que se induce aquí tiene que ver con DI en DT, porque tiene que ver con el flujo. Entonces, si DI en DT vale 0, es decir, si la corriente ya no cambia con el tiempo, hagan de cuenta que esto no tiene resistencia, o que cierran el circuito quitando esto, y entonces tienen simplemente una resistencia conectada a una fuente. Es un comentario que quería hacer en virtud de un comentario, ¿no? que se hizo a través de la plataforma. Entonces, en este caso nos dicen que alcanza un tercio del valor estacionario en un tiempo de 5 segundos. Entonces, ¿cuál es la constante de tiempo inductiva? Entonces, en este caso, como en el circuito RC, ¿cuál es si hacen ustedes una gráfica de corriente contra tiempo en las unidades adecuadas, se van a dar cuenta de que la gráfica de tiende asintóticamente a este valor máximo. A este es el que le llamamos el estacionario, al que tiende cuando tiempo aumenta. En principio cuando t tiende a infinito, pero bueno, eso es nada más matemáticamente. Rápidamente alcanza un valor muy cercano a B0 entre R, dependiendo de tau L. Entonces, en este caso dice que alcanza un valor aquí de un tercio
del valor máximo, pero si el valor máximo es B0 entre R, entonces un tercio de I es esto. Lo igualamos a B0 entre R y eso nos va a dar un tiempo aquí, el tiempo que andamos buscando, y nos lo va a dar en términos de tau L. Porque noten ustedes que el B0R aparece de los dos lados de esta igualdad, y entonces la igualdad se puede simplificar y se va a poder escribir como un tercio igual a 1 menos C a la menos T entre tau L. Entonces de lo que se trata es de, entrecomilladamente, despejar y encontrar el valor de T. Creo que esa ecuación ya no es difícil. Los dos para acá. Tendríamos que la exponencial de menos T entre tau L es igual, este lo transponemos, nos queda 2 tercios, ¿no? Sacamos el logaritmo para eliminar la exponencial, logaritmo de base natural, y tendríamos entonces que menos T entre tau L es igual al logaritmo de 2 tercios. No hay problemas con el signo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el logaritmo de un número menor que 1, su logaritmo es negativo. Entonces todo está bien ahí. Entonces tendríamos menos T entre tau L es igual al logaritmo de 2 tercios. Que es equivalente, si lo quieren escribir así, a T entre tau L por el logaritmo igual. Aquí hay un igual. Que es equivalente a tener T entre tau L igual al logaritmo de 3 medios. Pase el menos, entra como una potencia, invierte el cociente, y ahora sí, este número ya es mayor que 1, el logaritmo es mayor que 1, T entre tau L es mayor que 1, quizá eso suena más plausible para algunos, y entonces la respuesta sería que el tiempo que tarda en alcanzar una tercera parte de la corriente estacionaria, de la corriente estacionaria va a estar dado por T igual a tau L por el logaritmo de 3 medios. Ya, eso es todo. Si por ejemplo les hacen la pregunta cuando esto está ya sin la batería, entonces nada más aquí usen la expresión I de T igual a B0 entre R E a la menos T entre tau L, y con esa pueden trabajar. Nada más entonces hay que estar atentos, alertas, de si nos preguntan cuando está la batería, para que alcance el estacionario, o cuando movemos el circuito a que ya alcanzó el estacionario y ahora vemos qué va a pasar. Como le hacíamos en el caso del RC. Todos estos problemas, les decía, van a ser del mismo estilo. Por ejemplo, si con esto me preguntaran el voltaje y la resistencia en función del tiempo, multiplico esto por R y acabé. Si me piden el voltaje BL, el BL a través de este, acuérdense que eso va a ser L de I en DT, entonces hay que derivar esto, multiplicar por L y terminamos. Y le pueden dar tiempos de obtenerlo en ciertos valores de tiempo o dejarlos como funciones del tiempo. Noten que rápidamente alcanza los valores cercanos al máximo. Por ejemplo, si nos dijeran cuánto tiempo tarda en alcanzar el 90% del estacionario, el 90% es 0.9 BCR igual a BCR por 1 menos C a la menos ahora otro tiempo entre tau L. Se elimina B0 entre R, 0.9, etcétera, hacen todo igual y obtienen otro tiempo, y se van a dar cuenta de que no es infinito. Va a ser mayor que el anterior, pero no una cantidad exagerada. ¿Y de quién depende el tau L? Del valor de R y de L. Eso sí, la resistencia en ohms y esto en henrys, para que les dé en ohms por segundo el valor de de la inductancia. Vamos con otro ejemplillo. Dice, ¿cuál debe ser? Otro ejemplo. ¿Cuál debe ser la intensidad de un campo eléctrico uniforme? La intensidad de un campo eléctrico uniforme
para que tenga la misma densidad de energía, que la que tiene un campo magnético. Dice aquí de 0.5 Tesla, pero mejor lo voy a hacer en general. También por otro comentario que se hizo a través de la plataforma. Entonces, ¿cuál debe ser? Por intensidad entiendan el tamaño en un punto del campo eléctrico para que tenga la misma densidad de energía que la que provoca un campo magnético. Le voy a quitar esto y lo voy a hacer en general. ¿Sí? Entonces decía alguien por ahí que parecería que el campo magnético acumula más energía. Vamos viendo. Entonces ahí está lo que esto dice. Entonces localmente, recuerden que yo puedo tener un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces vamos a suponer que entonces la densidad de energía eléctrica fuera igual a la densidad de energía magnética. La pregunta es cómo son los tamaños de los campos para que esto sea posible. Entonces, nada más hay que recordar que la densidad de energía eléctrica está dada por esta expresión. Esto es energía por unidad de volumen. Y la densidad de energía magnética está dada por esta expresión. Esta también tiene las mismas unidades. Energía por unidad de volumen. Si nosotros eliminamos el 2, lo que nos quedaría es que epsilon 0, e cuadrada debe de ser b cuadrada entre mu 0. Entonces, el factor de, por decirlo de alguna manera, el factor de cambio entre e cuadrada y b cuadrada está dada por el producto epsilon 0 mu 0. Ya sea que lo escriba del lado izquierdo de esta igualdad por el momento, o que lo escriba del lado derecho. Depende de esto. Y si no mal recuerdo, durante las sesiones que tuvimos, ya habíamos discutido cuánto valía esto. Lo voy a volver a hacer. Me parece que es un buen momento porque quizá más adelante lo vuelva a utilizar. Entonces, esta igualdad sale de igualar las densidades. Recordemos, epsilon 0 viene del valor de la constante de la ley de Coulomb en el sistema internacional. Esta constante de la ley de Coulomb vale 9 por 10 a la 9. Y le voy a poner unidades ahorita. Las unidades eran newtons, metros cuadrados, sobre coulombs cuadrados. Y esta constante de aquí la podían ustedes escribir como 1 entre 4 pi epsilon 0, que es esta. Epsilon 0 es esta. Entonces, 1 entre epsilon 0 se puede escribir como 36 pi por 10 a la 9 newtons, metros cuadrados, sobre coulombs cuadrados. Y eso tiene que ver con electricidad. El mu 0 tenía que ver con magnetismo. La primera vez que se introdujo fue cuando hablamos de ley de Ampère. Y es igual a 4 pi por 10 a la menos 7, si no mal recuerdo. Y las unidades iban a ser teslas, metros, sobre Ampère. Entonces vamos a ver quién es este factor de epsilon 0 por mu 0. Entonces si yo multiplico epsilon 0 por mu 0, si esto es 1 entre epsilon 0, entonces epsilon 0 se convierte en 1 entre 36 pi por 10 a la 9. Y mu 0 es 4 pi por 10 a la menos 7. Y ahorita pongo las unidades para que no se haga tanto embarradero. Entonces epsilon 0 por mu 0 resulta ser 4 pi por 10 a la menos 7 sobre 36 pi por 10 a la 9. Si simplificamos esto nos quedaría 1 noveno por 10 a la 16.
Ahora vamos con las unidades que va a tener el producto de epsilon 0 por mu 0. Entonces ahí está el número. Nada más voy a dejar de este lado las unidades. Las unidades de mu 0 son estas. Las unidades de epsilon 0 sería el recíproco de estas. Sería Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Y para no dejar tanto espacio aquí, Teslas metros sobre Ampere. Entonces vamos a multiplicar epsilon 0 mu 0. Lo pongo aquí abajo. Entonces epsilon 0 por mu 0 tiene las siguientes unidades. Multiplico y multiplico. Entonces c cuadrado Newton metro cuadrado. Multiplico Teslas metros sobre Ampere. Lo que está estorbando es el Tesla. Pero recuerden que nosotros tenemos una relación entre fuerza, carga, velocidad y campo magnético. Entonces, si no nos acordamos, el Tesla resulta ser Newton entre Coulomb metro segundo o Newton segundo sobre Coulomb metro. Entonces ahí tenemos lo que es un Tesla. Entonces lo podemos emplear aquí. Entonces voy a borrar. Bueno, no. Aquí todavía me da un poquito de espacio. Entonces esto va a ser c cuadrada sobre Newton metro cuadrado. El Tesla lo voy a tomar de aquí. Newton segundo sobre Coulomb metro. Y luego me quedaría metro Ampere. Ya se armó un relajo. Pero no nos perdamos. Epsilon 0 es este. Mu 0 es esto. Esto lo sigo dejando. Nada más sustituir quién es el Tesla. Newton segundo sobre Coulomb metro. Por metro ampere. Hasta ahí. Entonces vamos a tratar de ahora sí de simplificar. Vamos a ver qué obtenemos. Entonces notemos lo siguiente. Metro cancela metro. Newton cancela Newton. Entonces voy a quitar eso. Así. Voy con calma. Metro cancela metro. Aquí me quedaría un 1. Newton cancela Newton. Ahí está. Un Coulomb se cancela con un Coulomb de acá. Entonces uno de estos cancela uno de estos. Y luego el ampere, último cambio, el ampere es Coulomb sobre segundo. Pero entonces este Coulomb sobre segundo, por la regla del sandwichito aquí, se va a poder escribir como segundo entre Coulomb. Entonces voy a hacer el cambio. Es este de aquí, por regla del sándwich se puede escribir como segundo entre Coulomb. Entonces felizmente noten que Coulomb cancela Coulomb. Y entonces nos quedaría, aquí hay un 1, aquí hay un 1, nos quedaría segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Es decir, las unidades de este producto serían segundo cuadrado sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí tenemos que esto es. Ahora sí quito este. Este tiene unidades de segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Si tomo el recíproco, resulta ser que 1 entre epsilon 0 mu 0 es lo mismo que 9 por 10 a la 16 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Esto es rapidez.
Si le sacamos la raíz cuadrada, resulta ser que llegamos a la velocidad de la luz. La rapidez de la luz es 1 entre la raíz de mu 0 epsilon 0, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Que a veces acostumbran a escribirlo como 300.000 kilómetros por segundo, aunque claro, experimentalmente hay que poner un valor un poco diferente de eso y más o menos una incertidumbre asociada con las medidas. Pero teóricamente lo que nos están dando estas cosas es la rapidez de la luz, y eso es bueno para la teoría electromagnética porque hace predicciones. Entonces resulta ser, ¿cómo estaba esto? Que va a ser igual a c cuadrado, era e cuadrado por b cuadrado. Entonces, para que las densidades de energía eléctrica y energía magnética en un punto fueran iguales, la relación entre los campos tendría que ser de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces no es casualidad. Entonces recuerden, ¿esto de dónde sale? De igualar la densidad de energía eléctrica, epsilon 0 e cuadrada sobre 2, a la densidad de energía magnética que está dada por esto. Entonces se cancela este con este, se pasa este epsilon 0 para acá, y noten ustedes que 1 entre epsilon 0 entonces, su recíproco, es c cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la respuesta en general. Espero que quede claro. Bien, vamos a seguir con otros ejemplos. Voy a borrar esto. Y este está más enredoso numéricamente. Esto nos sirve más adelante. Entonces recuerden eso de que el producto de la permitividad del espacio vacío por la permeabilidad del espacio vacío tiene que ver con la velocidad de la luz. No es casual. Entonces el siguiente dice: un alambre de cobre, un alambre de cobre transporta corriente de 10 amperes. El diámetro del alambre, el diámetro es de se me hace muy exagerado. Ah, ya, es que no son 10. Es 0.1 pulgadas. Y su resistencia por unidad de longitud y su resistencia por unidad de longitud es de 1 ohm por 1000 pies. Cada 1000 pies de alambre, como 300 metros de alambre, tiene una resistencia de 1 ohm. Punto. Determine los puntos. Inciso A: la densidad de energía eléctrica en su superficie. En su superficie. E inciso B: la densidad de energía magnética en su superficie también.
Sería bueno que hicieran una pausa para que lo pensaran. ¿Verdad? Entonces, ahí están los datos. Entonces tenemos un alambre de sección transversal circular con este valor de diámetro, con una resistencia por unidad de longitud de 1 ohm por cada 1000 pies. Transporta 10 amperes de corriente. Vamos a suponer, para que se pueda resolver, que la manera en la que se transporta es, si tomo un corte transversal, la densidad de corriente es uniforme. Entonces me preguntan densidades de energía eléctrica y magnética en su superficie. Entonces vámonos. Y cuidado con las unidades, porque está revuelto, está con sistema inglés y sistema internacional. Entonces hay que tener cuidado. Entonces el inciso B es magnética y el inciso A es eléctrica. Entonces para la parte eléctrica, inciso A, otra vez lo que sabemos es que la densidad está dada por la expresión epsilon 0 e cuadrada sobre 2. Entonces lo que nos están pidiendo encontrar, como epsilon 0 es constante y 2 es constante, lo que nos están pidiendo de alguna manera que determinemos es cuánto vale el campo eléctrico. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, lo que nosotros sabemos es que bajo las hipótesis de que es un alambre construido de manera homogénea, con la sección circular, con densidad de corriente uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si la corriente circula para allá los 10 amperes, tomásemos un corte, lo que veríamos es esto. La densidad de corriente es un vectorcito que va hacia allá en cada sección transversal. Y que si todo se comporta de manera lineal, entonces hay una relación entre J y E, entre el voltaje, este es el voltaje, que provoca una corriente, que es esta. Hay una relación entre el voltaje y E. Si esto es la longitud del alambre, entonces bajo estas condiciones, lo que estamos diciendo es que el campo eléctrico va a ser uniforme. Entonces el voltaje va a ser el campo eléctrico, que también va a ir para allá, es paralelo a este. Va a ser, recuerden, esto ya hicimos la deducción, bajo esas condiciones muy idealizadas, el voltaje es igual al campo por L. Porque recuerden que el campo eléctrico se puede medir en fuerza por unidad de carga. Pero si yo multiplico esto por metro y por metro, esto se convierte en joules por unidad de carga, que son joules entre unidad de carga, y joule entre unidad de carga es volt entre metro. Entonces, el campo eléctrico se puede medir como volt por metro, volt por unidad de longitud. Si multiplico por longitud y es uniforme, entonces eso me da voltaje. Repito, si el campo es uniforme. Entonces tengo esta expresión. Pero ustedes y yo sabemos que si este es un dispositivo óhmico, entonces esto va a ser igual, voltaje igual a resistencia por corriente. Entonces resulta que esta de aquí me brinda una expresión que me da el campo eléctrico en términos de la resistencia, de la corriente y de la longitud del alambre. Y resulta que R entre L no es otra cosa que la resistencia por unidad de longitud. Entonces ya tengo el campo eléctrico en términos de cosas conocidas: resistencia por unidad de longitud y corriente. Por lo tanto, la densidad de energía eléctrica en la superficie, si ustedes quieren, aunque es uniforme, va a ser en general, en este problema, va a ser epsilon 0 entre 2 por R entre L por I al cuadrado. Esto lo puedo escribir como epsilon 0 I cuadrado entre 2 por R entre L al cuadrado, porque esto es un dato, esto es otro dato y estas son constantes. Pintamos una raya, no nos vayamos a confundir. Entonces, esto es lo que nos va a brindar una respuesta. Si ustedes meten los valores haciendo las conversiones que se tengan que hacer, porque recuerden que nos daban esto en el sistema inglés, entonces hay que convertirlo
a resistencia por metro, por ejemplo. Vamos a obtener la respuesta. Y eso les toca a ustedes, sacar el número. Nada más se los anoto para que ustedes lo verifiquen ahí. Entonces resulta que esto es igual aproximadamente a 4.8 por 10 a la menos 15 joules por metro cúbico. Verifiquen todo, tanto el número como las unidades. Háganlo con calma. Entonces esta es la densidad de energía eléctrica. Ahora vamos por la densidad de energía magnética. Entonces voy a borrar esto. Y ahora vayamos a lo del campo magnético. Recuerda que esto era B. Entonces lo que voy a tener, también ya tenemos los cálculos hechos, pero nunca está de más recordar, ¿no? Entonces la hipótesis es que esta es la sección transversal del alambre. Es circular, de radio conocido, porque conocemos el diámetro. Entonces acuérdense que cuando hicimos el cálculo para obtener el campo magnético adentro de un alambre que transporta una corriente, eso sí es una hipótesis importante, distribuida uniformemente, utilizamos la ley de Ampère. Entonces si utilizamos la ley de Ampère aquí, tomamos un radio más pequeño que este, que es más grande, y entonces dijimos, simetría, eso ustedes lo tienen que hacer otra vez. Integral de B punto de L va a ser igual a μ0, la corriente neta que encierra este circuitito de radio R. No el radio del alambre, sino el radio de esta trayectoria que es ficticia. Entonces, por simetría y demás, movimos las manos. Si la corriente aquí la supongo hacia afuera, voy a ponerle puntitos. Eso implica que la corriente aquí está saliendo. Entonces la circulación del campo, por ejemplo, sería así. Si esto ustedes no lo ponen, pues es parte de un procedimiento. Entonces el campo B va así, es tamaño constante, pero como vector es diferente. Sin embargo, la diferencial de longitud en esta trayectoria también va así. Entonces localmente son paralelos. Por lo tanto, de este lado yo tendría B por la integral de dl sobre el circuito de radio R igual a μ0, la corriente neta. Pero la corriente neta no es toda la corriente que circula en el alambre, es una parte nada más. Entonces podemos hacer dos cosas, o una regla de 3, o hacerlo más sofisticado con una integralita hasta aquí, etc. El resultado era que la corriente neta va a ser la corriente que circula en el alambre. Aquí le estamos poniendo I, déjenme ponerle I. El área de este circulito de radio R minúscula es pi por radio al cuadrado, y el radio de toda es pi por radio al cuadrado, toda esta área. Entonces la regla de 3 me llevaría a que la corriente neta que circula por este pedazo de área está dada por esta expresión. Esta integral me queda B por 2πr, y entonces tengo igual a μ0, el pi se cancela, r cuadrado entre el radio del alambre al cuadrado por I. Entonces paso este 2πr dividiendo y ya tengo B. Resulta que B es igual a μ0 entre 2π r por I entre el radio del alambre al cuadrado. Entonces a mí me están pidiendo la densidad, fíjense dónde. Cuando esta R es justamente el radio, ¿no? Entonces sustituyan aquí R y les queda justamente les va a quedar el viejo y conocido resultado de que sobre la superficie el tamaño del campo magnético es μ0 por la corriente cuando R es igual al radio 2π por el radio del alambre, radio alambre. Ya tenemos el B en la superficie. Entonces, ¿quién va a ser la densidad? La densidad entonces va a ser 1 entre 2 μ0 por μ0i sobre 2π
radio del alambre, y este va al cuadrado. Hagan las simplificaciones, sustituyan con cuidado. Y van a llegar a un resultado. No se vayan a enredar con el sistema inglés. Entonces el resultado para este también, si lo quieren, lo voy a anotar. Sería 0.99 joules por metro cúbico. Este es un 3. Sí, nada más lo verifico. No va a ser que me haya equivocado en algo. Entonces μ0 y 4 pi cuadrada, radio del alambre al cuadrado. Ahí está. Entonces, si sustituyen con cuidado, ya les debe dar el valor. Si no les da, es que en algo se están equivocando ahí. ¿De acuerdo? A ver, vamos con uno más que tiene más gracia desde el punto de vista de la matemática. Entonces aquí ya hice un recordatorio de cómo va el campo magnético adentro del alambre que transporta la corriente uniforme. Está dada por esta expresión. ¿Dónde está? Aquí. Esta es la expresión. μ0, R, donde R es la distancia al centro del alambre, entre I, la corriente, por I, la corriente, 2pi, radio del alambre al cuadrado, que en general no es igual a esta. Es igual a esta, estas dos son iguales solamente en la periferia. ¿Sí? Entonces adentro es lineal. Ese me va a servir. Entonces borro. Tienen que tener el procedimiento completo en los problemas, entonces no desprecien las cosas. El siguiente dice, un alambre largo transporta una corriente distribuida uniformemente. Alambre largo con corriente distribuida uniforme. Aquí voy a usar esta letra. Uniformemente. Dice en la sección transversal del alambre. Vamos a suponer que la sección transversal del alambre es circular de radio R. Circular de radio R. Dice que demostremos que la energía magnética, demostrar que la energía magnética por unidad de longitud almacenada dentro del alambre está dada por μ0, la corriente que circula en el alambre al cuadrado, sobre 16pi. Eso es lo que dice. Que demostremos eso. Piénsenlo. Pónganle pausa. Y entonces lo que vamos a tener es, este es el alambre. Estamos suponiéndolo circular de radio R. Ojo, esta R no es resistencia. Es el radio del alambre. Entonces, por el problema anterior, sabemos entonces que B adentro del alambre está dada por esta expresión. Entonces, B dentro vale μ0 entre 2pi R al cuadrado, repito, esta R no es resistencia, es radio, por la corriente, por R, donde esta R, esta es la sección transversal, este es el centro, es la distancia al centro. Puede ir desde R igual a 0, que es el centro, hasta R igual a R mayúscula, que es la periferia. Entonces ya esto ya lo habíamos discutido, ¿no? El B adentro crece linealmente. ¿Por qué lo calculamos ahí? Porque es donde me están diciendo, ¿no?
dentro. Si me pidieran afuera, pues yo también tengo manera de hacerlo. Sí. Entonces adentro del alambre, es decir, aquí, aquí, acá, para acá, en cualquier punto de adentro, la densidad de energía magnética va a ser 1 entre 2 mu 0 por el cuadrado de esta cantidad, porque este es el tamaño. Si circula así, por ejemplo, si la corriente la veo saliendo, el campo magnético circularía así, en sentido antihorario. Si la corriente va para adentro, entonces el sentido de la circulación del campo sería horario, etc. Pero para esto nos interesa el tamaño. El tamaño al cuadrado, entonces tengo mu 0 y entre 2pi r cuadrado por r, y esto va al cuadrado. Ya tengo la densidad. ¿De qué depende la densidad? De r. Es decir, sobre todos estos puntos que están a distancia igualita del centro, tienen la misma densidad de energía. Pero si estoy más cerquita del centro, todos estos tienen la misma densidad, pero diferente de esta. De hecho, aquí es menor que aquí, que aquí, que aquí. ¿Dónde es máxima la densidad? En la superficie. Entonces me están diciendo cuánta energía hay. Pues bueno, ya tengo buena parte del problema avanzado. Ya tengo la densidad. Me lo están pidiendo ¿dónde? Desde aquí hasta acá, que mide L, porque este alambre sigue. Este alambre sigue para acá. ¿Cuánta energía hay aquí metida en este tubo? Entonces voy a reescribir otra vez la densidad. La densidad de energía va a ser 1 entre 2 mu 0. Voy con calma, yo no llevo prisa. Elevo esto al cuadrado. Me queda mu 0 cuadrado y cuadrada 4pi cuadrada r cuarta r cuadrada. Si quiero, y si quiero hacerlo, voy a simplificar. Mu 0 cuadrada con mu 0. Y cuadrada ya no se simplifica con nadie. 2 por 4 va un 8 aquí. Va un pi cuadrada. Va un r a la cuarta. Y esta r que es variable. Todo lo demás es constante, fíjense. Entonces, ¿de quién depende la densidad de energía? Solamente de la distancia al centro. Solamente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tomar una integral aquí, en este volumen. Pero el integrando no depende del ángulo, es decir, no depende de esto. No depende del ángulo. Solamente depende de la distancia. Entonces yo tengo que integrar para obtener la energía magnética en este trozo. Va a ser la integral de la densidad de energía magnética diferencial de volumen. En problemas pasados sacábamos esta. ¿Por qué? Porque era constante. Y nada más tenía que multiplicar por el volumen. Pero en este caso quiero recalcar nuevamente que es función de R. No es constante. Entonces me la tengo que integrar, y así como que arreglar para hacer esta integral. No, pues estoy en problemas. Porque en principio es una integral triple. Y eso es una flojera. Pero ¿qué nos va a facilitar? Que el integrando solamente es función de R. Entonces vamos a integrar en coordenadas cilíndricas. Y entonces lo que vamos a poner... ¿Se acuerdan que cuando estábamos en polares y el integrando no dependía del ángulo? Entonces decíamos, ¿cuál es el área de un círculo? Ah, pues pi por radio al cuadrado. Entonces la diferencial de área era 2pi por r, diferencial de r. Ya habíamos integrado en el ángulo. El ángulo quiere decir la vuelta. La integral de d teta de 0 a 2pi es 2pi. Tranquilísimo. Entonces otra vez en este caso podemos integrar en cilíndricas. En cilíndricas la única diferencia es que además de r, distancia al centro, y teta, tenemos una distancia a la que le llamamos z. ¿Se acuerdan de cálculo, no? Entonces si yo aquí pongo el eje z, por ejemplo, yo podría poner aquí el eje x, aquí el eje al revés. ¿Cómo tendría que ponerlo para que la z fuera para allá? Tendría que poner aquí la x, aquí la y, para que i cruz j me dé z. Pero entonces lo único que tendría que agregarles es esta dirección. Entonces, diferencial de área por longitud me da diferencial de volumen, ¿no? Este es diferencial de volumen.
diferencial de área por diferencial de longitud, me va a dar como el volumen por rebanaditas. La rebanada tiene un volumen, área, por alto. Es como si fuera un cilindrito, precisamente. Tienen un cilindrito. ¿Quién es el volumen del cilindrito? Área por altura, ¿no? Área de la base por la altura. Entonces es lo mismo aquí. Área de la base por la altura me da el volumen. Entonces va a ser muy sencillo. Piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. Entonces resulta que esta de aquí va a ser igual a la integral de la densidad de B por dz de A. ¿Y quién es A? Todo esto. No nos preocupemos por el momento. Pregunta, a manera de pregunta. Es una integral triple. Pero la pregunta es, ¿esto de aquí, dz, depende del radio? No, no depende del radio. Entonces, déjenme escribirlo así para que se entienda. Voy a borrar, porque no tengo espacio. Y entonces, lo que estoy diciéndoles es esto. Esto se puede escribir como la integral de la integral, de la integral de rho b, diferencial de z, dA es 2pi r de r. Entonces yo ya hice una integral, mejor quito una. 2pi r de r, porque ese era el dA, pero ya hice una integral. La vuelta. ¿Cuál vuelta? Esta. Esto es x, esto es y, esto es r, y θ es este. Entonces ya di la vuelta completa, por eso me dan 2pi. Ya lo único que me tengo que preocupar, ¿de dónde a dónde en z? Desde aquí hasta acá. Desde z igual a 0 hasta z igual a r. A l, perdón. De 0 a l. Y r, pues de que el centro hasta la periferia. Y ya. Razónenlo un rato y convénzanse de esto. Me ahorré una integral. Me ahorré una integral. Si son ustedes muy formales, yo debería de haber escrito el jacobiano que dicen en cálculo, ¿no? R, dr, dθ, dz. Y haber integrado r de 0 a r, θ de 0 a 2pi y z de 0 a l. Ya me ahorré una. Entonces me olvido ya un poco. Entonces voy a quitar esto. Porque este finalmente es un curso de física, ¿no? No es un curso de cálculo. Entonces tratamos de ser lo más relajados en esa parte. Entonces, todo esto no depende de z. Es como si fuera un número, una constante. Entonces voy a integral de z. ¿Qué me da? Z. ¿De dónde a dónde? De 0 a L. ¿Qué me va a dar? L. Va otra vez. Voy a integrar primero respecto de z. Esto es constante. Entonces, esta integral de 0 a L es para z, de 0 a L. Entonces me quedaría rho b por z. Rho b por z. Evaluado de 0 a L. ¿Qué va a quedar aquí? Rho b por L. Y ya hice una integral, o sea, más sencillo no puede, ¿no? Pues voy a borrar. Voy a hacer la integral. Estoy borrándole. Y aquí lo escribo. Entonces resulta que esto es igual a la integral de 0 a r de rho b por L por 2pi r de r. Y ahora sí, ya casi está listo. Nada más necesitamos meter esta rho b. A ver si llegamos al resultado. Ahora me dicen que ya me extendí bastante. Voy a aprovechar, lo cortamos. Sirve de que ustedes ya hacen la integral y comprueban con lo que yo estoy haciendo. Entonces cortamos y ahorita regresamos.